saltando de experiencia, Carolina Ibáñez, exalumna del máster y además una de las, bueno, desde luego la alumna, la segunda edición creo, casi de las más antiguas del máster, ha tenido una trayectoria vital, nos estaba comentando antes y la verdad es que era interesantísimo la cantidad de cosas que ha hecho y que está haciendo porque estaba examinándose en estos momentos para acceder a la Unión Europea y nos va a contar un poco, como dice ella, asuntos europeos, un abanico de oportunidades profesionales. Hola, primero saludaros a todos y bueno, y también muchas gracias por la presentación a Paco, porque vamos, con presentaciones así se agradecen. Bueno, yo soy creo que de las más viejas estudiantes que hay aquí en la sala hoy, soy de la segunda generación, acabé el máster en el año 2008 y la verdad es que, ¿qué me hizo estudiar el máster? Bueno, yo no tengo nada que, yo no estudié Derecho, yo estudié Ciencias Políticas y de la Administración en la Pompeu Fabra, no tenía nada que ver con la Universidad de Valencia y vi este máster que ofertaba la Universidad de Valencia y dije, me pareció muy interesante, ¿no? Porque era como que a mí me faltaba el perfil jurídico y en el máster, haciendo este máster lo podía pulir y lo podía reforzar y luego también tenía toda la parte más de estudios europeos que era la parte, el pilar económico y el pilar de políticas, ¿no? Y bueno, y decidí probar. La decisión de hacer el máster para mí fue un giro profesional enorme porque yo estaba trabajando en temas de comercio internacional, llevaba 2 años desde que acabé la licenciatura trabajando en una empresa valenciana de diseño de iluminación en el departamento de exportación y decidí dar un giro a mi vida porque dije, ya estaba cansada del sector privado, yo soy más un poco como Victoria, sector público, y decidí pues dar ese giro. A raíz de un viaje que hice a Bruselas, tenía una amiga que estaba haciendo el stage en la Comisión Europea, en la Oficina de Cooperación y Desarrollo en DEFCO, y dije, bueno, esto es lo mío, yo no puedo seguir vendiendo lámparas porque esto no me da ninguna satisfacción personal. Entonces nada, empecé a cursar el máster con mucho esfuerzo, porque claro, yo la parte jurídica pues había estudiado Derecho Internacional Público, Derecho Comunitario, Derecho Local, no era lo mismo. Y la verdad es que aprendí mucho. Empecé con las clases de Antonio Bar, que lo tenemos aquí, y para mí fue una motivación y un incentivo de seguir intentando, de seguir adelante, ¿no? con el tema de los asuntos europeos y además teniendo en cuenta que en aquel momento era todo el proceso relativo a la adopción del Tratado de Reforma que fue más seguido que el Mundial o que la Eurocopa de ese año en las aulas del máster. De hecho, incluso hasta hacíamos apuestas entre los alumnos, ¿será Irlanda hoy lo ratificará, no lo ratificará, habrá un referéndum? Bueno, era la verdad muy divertido. Y bueno, y al final acabé el máster, muy contenta con el resultado global, trabajé mucho, como bien decía mi compañero, y la verdad es que al cabo de un mes, acabé en julio del 2008, recibí la tremenda oportunidad que me ofreció la Fundación, la Oficina de la Comunidad Valenciana en Bruselas, y entré a formar parte del staff de la delegación. Y la verdad es que, sobre todo, lo que me aportó el máster para mi primera experiencia profesional en asuntos europeos fueron las herramientas para comprender cómo funciona todo el sistema político institucional de la Unión Europea, las dinámicas entre las instituciones, cómo hay que trabajar con ellas y la verdad eso da una seguridad, que es lo que decía Victoria, para poder enfrentarte a todos los retos que eso plantea, ¿no? Y la verdad es que todas las herramientas, yo muchas veces lo comentaba con colegas que trabajan conmigo aparte en los siguientes ámbitos en los que he ido trabajando, que es esencial tener esta formación para sentirte pez en el agua, porque a veces es curioso, estás en una reunión hablando con los colegas un idioma diferente, el idioma de las instituciones, de los procesos, de todo, y una persona que viene de fuera no es capaz de entender esa lógica. Si encima
intentas entrar en ese mundo y no tienes una formación que te permita adaptarte y que te permita saber en qué aguas te estás moviendo, creo que es esencial, ¿no? Y bueno, y la experiencia en la Comunidad Valenciana fue muy grata porque aprendí también muchísimo, porque entré a formar parte del equipo de proyectos europeos y la verdad es que es un ámbito que una vez salgáis del máster podéis también trabajar aquí en Valencia, porque hay muchas entidades valencianas que participan de proyectos europeos y ser gestor de proyectos europeos es súper interesante, porque además, aparte de conseguir financiación para estas entidades, también podéis implementar los proyectos. Por ejemplo, la Universidad de Valencia participa en proyectos europeos, o sea, entidades que son de todos los ámbitos y de muchos ámbitos temáticos también. Una vez, después de mi experiencia en la fundación, en Bruselas era un momento clave, sobre todo para los españoles, porque sobrevino la presidencia española de la Unión Europea y yo tuve la tremenda suerte de entrar a formar parte del equipo de la representación española en Bruselas y trabajar en el equipo de relaciones exteriores de la embajada vinculada a los temas de Mediterráneo con 2 diplomáticos españoles para preparar todos los trabajos de la presidencia española junto con el Consejo de la Unión Europea en los grupos de trabajo del Consejo. Y fue una experiencia muy, muy, muy buena porque realmente formas parte ves en la realidad lo que has estudiado un año antes en la universidad, ¿no? En las aulas. Y la verdad es que ahí ya me di cuenta que definitivamente es mi futuro, mi ámbito profesional deseado, y la verdad es que aprendí muchísimo y sobre todo me sirvió mucho los conocimientos del máster porque tuve que ver, aunque fueran relaciones exteriores, tuve que ver tratado de pesca tratado de productos agrarios transformado con Marruecos, proceso de paz de Oriente Medio, tantos ámbitos tan diferentes que forman parte de las relaciones exteriores y que realmente son las políticas de la Unión Europea, que el máster me dio todo ese background o toda esa información como para poder entender y saber moverme y con muy poca necesidad de ponerme al día, ¿no? Tras el trabajo de la presidencia española, claro, llegó a su fin y en julio pues, se cerró el equipo local. Y como ha dicho Victoria antes también, para trabajar en Bruselas hay que pasar por lo menos por las becas o el stage de la comisión. Y yo, como quería seguir en el ámbito de las relaciones exteriores y durante la presidencia había estado tocando temas de la política europea de vecindad, que incluye todos los países del arco mediterráneo, pues empecé a trabajar en la Dirección General de Relaciones Exteriores durante 5 meses, llevando los dosieres de política de vecindad, sobre todo muy centrado en el ámbito del Mediterráneo. Y la experiencia fue muy buena porque integrarse en un equipo tan cualificado como son los equipos que trabajan en la comisión, aprendes un montón, aprendes la cultura organizativa, los procedimientos. Es increíble. Yo creo que cualquiera que se quiera dedicar a los asuntos europeos tiene que pasar por la comisión, además de lo bien que te lo pasas, porque tiene una vida social que eso no lo cuenta todo el mundo, porque de verdad, paralelamente a toda la experiencia profesional, se organiza un tejido social que se crea, por ejemplo, el club de cocina, el club a la gente que le gusta el medio ambiente, se organizan clases de miles de cosas y la verdad es que es muy divertido. Y luego, como decía también Victoria, es la red de contactos que te vas creando, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, si una vez llegas a un punto en que pasas alguna de las diferentes modalidades para poder entrar a las instituciones, será mucho más fácil que entres a formar parte de cualquier equipo ya como agente contractual, como con cualquier relación laboral, si ya te conocen. Y luego, bueno, después de que acabe los 5 meses, también existe otra posibilidad para trabajar en la dimensión exterior de la UE, que es un programa que tiene la Comisión Europea, bueno, ya no Comisión Europea, ahora Servicio de Acción Exterior,
para trabajar en las delegaciones de la Unión Europea en el exterior. Entonces yo tuve la suerte de pasar todo el proceso para España, que fue convocado en el 2011, y me enviaron a América Latina y estuve trabajando en la delegación de la Unión Europea en Perú durante 1 año y medio, que llegó a su fin desgraciadamente este diciembre, y la verdad es que fue una experiencia. Era ya, después de haber trabajado para la comisión, la presidencia, era como lo último a lo que podía aspirar en relaciones exteriores, trabajar en una delegación para la UE y representando a la UE. Y la verdad es que fue una experiencia buenísima, los temas que llevé muy interesantes, también el país que me tocó muy interesante porque Perú ahora está en una situación de efervescencia política, económica, y bueno, y también por el marco regional donde se circunscribe, y luego por las relaciones privilegiadas que ahora se están potenciando con la Unión Europea. O sea, ver unas negociaciones de un tratado comercial Perú-Colombia y ver cuál es todo el proceso que tiene que seguir desde que se finaliza el tratado, se adopta, y ahora con todo el entramado legal que si tiene que pasar por Consejo, luego por el Parlamento Europeo, ver todo eso es súper interesante. Y la verdad es que para esto el máster me vino genial, porque mi perfil de Derecho Internacional Público y mi perfil de Derecho Comunitario, de haber acabado Ciencias Políticas, estaba muy coja al respecto. Entonces ya entendía el lenguaje del que me hablaban, entendía cuando me hablaban de una cláusula de suspensión, porque el Tratado de Libre Comercio tiene una cláusula de suspensión por el tema de si no se respetan los derechos laborales o los derechos humanos, ¿no? Entonces es como que de repente entendía todo, ¿no? Después de hacer el máster. Entonces creo que, como podéis ver, tengo 32 años y la verdad es que he trabajado en ámbitos muy diferentes, pero al final es lo que decía Victoria, una vez entras en la rueda, Bruselas te va absorbiendo, y ahora, por ejemplo, pronto volveré a Bruselas para trabajar con la comisión, o sea que espero, porque el lunes paso el examen médico, ¿no? Pero la verdad es que yo aliento a todo el mundo que sea un poquito mínimamente europeísta a ir a por Bruselas, y aunque no sea en Bruselas, pues podéis trabajar en Valencia, con temas europeos, en Madrid, con el Ministerio, o sea, hay un mogollón de ámbitos, incluso en el ámbito local también hay oportunidades. Y luego, aparte de las oportunidades profesionales, que eso tampoco lo hemos dicho, en Bruselas hay asociaciones privadas de representación de intereses, lobbies, que también ofrecen posibilidades de trabajo para cualquiera, que siempre será en asuntos europeos, pero por ejemplo trabajar para la oficina del Sindicato Europeo Agrario, o trabajar no sé, en la representación de Coca-Cola a Bruselas, porque quieren influir en tal legislación y necesita que haya alguien que vaya a defender sus intereses ante el Parlamento Europeo. Entonces yo creo que, aparte del trabajar en las instituciones europeas, también hay un mundo que está anexo a todas las instituciones, en el que también se puede trabajar, y la verdad es que... Gracias.